Página 8. Del miedo a la muerte, por Florencio Jiménez Burillo, 2016. 1.1. Fuentes de información sobre la muerte. Primera parte. Hay, al menos, 6 grandes fuentes de información sobre la muerte: los diccionarios y libros de frases célebres, las bellas artes, la literatura, la filosofía, las ciencias naturales y sociales, y las opiniones de la gente. El Diccionario de la Lengua Española, de 2014, recoge varias acepciones de muerte: cesación o término de la vida, destrucción, ruina, cosa o persona en extremo molesta, enfadosa o insufrible. Significados todos, sin excepción, expresivos de una incontrovertible connotación maligna, dañosa y nociva. No hay bondad en la muerte en sí misma, aunque, comparativamente, sí existan formas mejores que otras de morir. Las frases célebres transmiten humor macabro, naturalmente, ingenio, y también sabiduría. Por ejemplo, nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo, y muero sin saber cómo ni por qué, Gassendi. Pensamiento consolador: el gusano también morirá, Ramón Gómez de la Serna. No os preocupéis si no sabéis morir. La naturaleza os enseñará en el acto, plena y suficientemente, Montaigne. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma: envejecer, morir es el único argumento de la obra, Gil de Viedma. La evidencia de la muerte le deja a uno pensativo y le vuelve pensador, Sabater. Vivir envejece, Wagensberg. No ocupa más pies de tierra el cuerpo del Papa que el del sacristán, Sancho. 55.000 residentes y ni una sola queja, rótulo a la entrada de un cementerio de Washington. Vive para ti solo, si pudieres, porque solo para ti, si mueres, mueres, Quevedo. Borges ha reflejado admirablemente nuestra inexorable despedida del mundo en estas frases: hay una línea de Verlaine que no volveré a recordar, hay un espejo que me ha visto por última vez. Pintura, escultura, arquitectura, han representado a la muerte mediante una plural simbología: mastabas, esqueletos sobre un caballo, a menudo mostrando una siniestra y burlona sonrisa, portando guadañas, arcos y flechas, u otros tipos de armas letales. En la literatura, la muerte aparece ya en el poema de Gilgamesh, 2100-1800 a.C., en el duelo por su amigo Enkidu. Día y noche le he llorado, y es constante su presencia en los relatos ancestrales de diversas culturas: Génesis, la Ilíada, el Mahabharata hindú. Como en ninguna otra época, la muerte fascinó a los medievales, siendo la protagonista de todas sus grandes leyendas: Tristán e Isolda, la canción de Roldán, la muerte del rey Arturo, etc. Buena prueba de lo dicho es el éxito de los Ars Moriendi, libros superventas en Europa, con piadosas instrucciones para afrontar a la muerte, siempre con la ayuda del sacerdote, y como ejemplo superlativo ahí están las danzas de la muerte, 1981, magistralmente estudiadas por Martín de Riquer, José María Valverde o Ramón Andrés: la muerte como poder absoluto en la Baja Edad Media. Es instructivo subrayar el abismal contraste entre la concepción medieval y actual de la muerte. El hombre medieval vivía aterrorizado por las terribles epidemias y hambrunas que asolaban Europa, pero también reconciliado con las profundas desigualdades sociales. Cada uno representaba el papel asignado por Dios en el gran teatro del mundo: rey, mujer, clérigo, mercader, labrador o mendigo. Pero hay un único y universal rasero: la muerte, que a todos iguala, que no ne cuidado que tú seas mancebo o viejo cansado. En una Europa asolada por la peste aparecen en Francia en la segunda mitad del siglo XIV las primeras muestras de la danse macabre, posteriormente representadas en esculturas, pinturas, grabados y vidrieras de las catedrales: esqueletos danzantes portando tiaras, capuchas de frailes, azadones de campesino, etc.,
mostrando su fatal destino más allá de particularidades individuales, a la danza mortal venid los nacidos que en el mundo sois de cualquier estado. El mensaje es diáfano: juventud, fama, belleza, riquezas, concluyen en idéntico lugar, en sepulcros escuros de dentro fedientes. Tras la negación, ocultación, de la muerte durante la Ilustración, como justamente ocurre ahora, los románticos Mallarmé, Becker, etc. sintieron una enfermiza atracción por ella, y ya en el siglo XX la muerte es asunto central de obras maestras de todos conocidas, desde la muerte de Iván Ilyich a Moby Dick pasando por la peste de Camus. 2. Por su parte, el cine incorporó muy pronto a la muerte en sus guiones. A finales del siglo XIX, cuando los Lumière lo inventan, se estrenó la película La cara del diablo, protagonizada por vampiros, espectros sin cabeza y esqueletos danzantes. Después, ya se sabe, el cine bélico, Gallipolis, Apocalipsis Now, el western, Peckinpah, la memorable partida de ajedrez de El séptimo sello, y, más recientemente, los espectaculares éxitos de series de televisión, A 2 metros bajo tierra, o películas como Mar adentro. Y, en fin, no puede faltar aquí, la música, con todo un género músicas para el buen morir, alimento para el alma del difunto y alivio para sus allegados, y, desde luego, las grandes misas y los excelsos requiems de Victoria, Mozart, Berlioz, Verdi, y Britten. De la filosofía decía el eminente filósofo español Jorge Santayana que el calibre de un sistema filosófico se medía por su pensamiento sobre la muerte. En principio, parece ser el tema filosófico por excelencia. Filosofar es aprender a morir, escribió Platón, pero no todos los grandes filósofos le han otorgado igual importancia y extensión. Solo hay que comparar las obras de Platón, San Agustín, Schopenhauer o Heidegger, con las de Descartes, Hume, Kant, Spinoza, Russell o Wittgenstein. Los autores reseñados a continuación no están elegidos al azar, sino porque sus ideas son, a mi entender, muy relevantes y útiles en la actualidad para afrontar nuestro fatal destino. Comencemos con la filosofía helenística, inagotable fuente de sabiduría y de inspiración para los más avisados autores de la abundante subliteratura de autoayuda. Los manuales clásicos de historia de la filosofía Magnano, Breyer, Copleston, Fraile, Ferrater Mora, etc. coinciden en señalar dos cosas: que la filosofía helenística constituye un periodo de singular interés intelectual y que es un ejemplo de cómo la infraestructura, las condiciones económicas y políticas determina las formas de conciencia social, por emplear la conocida jerga marxiana. En efecto, Alejandro Magno había conquistado Grecia, incluida la Atenas de Pericles, Platón y Aristóteles. Tras su muerte, sus generales se disputan el control del imperio, que se fragmenta en distintos territorios, Siria, Egipto, Babilonia, etc. Son, en verdad, tiempos de enorme convulsión social y política, que concluyen cuando Octavio entroniza a Roma como nueva capital de Occidente. En el ámbito filosófico, en una decadente Atenas, subsisten la academia y el liceo, ya sin su anterior esplendor. A finales de siglo IV surgen nuevas escuelas, estoicos, epicúreos, escépticos y cínicos, enfrentadas desde sus comienzos en inagotables disputas. Pero todas comparten unas pocas características comunes que cabe resumir en estos términos. 3. En primer lugar, un interés exclusivo por el sujeto empírico, por el individuo de carne y hueso, y un radical desdén por la política, los sistemas y las grandes ideas. En segundo término, sostuvieron que la meta de la existencia humana es la felicidad, que, en su concepción helenística, consiste básicamente en evitar el sufrimiento. Para esta tarea, precisamente, sirve la filosofía, esa medicina del alma. 4. Cuyo fármaco principal es una racionalidad práctica que nos oriente acerca de cómo vivir para alcanzar la vida buena, no al revés. En tercer lugar,
Para esta tarea son imprescindibles unas determinadas reglas como el uso de la razón, del pensamiento, para controlar las pasiones, fuentes constantes de desdicha o el cultivo de la virtud, es decir, la práctica de la austeridad, la consecución de la tranquilidad del ánimo, y el desdén absoluto de todo tipo de honores, poder o riquezas. Y, lo más decisivo, la causa más importante de la infelicidad es el miedo y, más particularmente, el miedo a la muerte. 5. Como no podía ser de otra manera, la filosofía en la Roma clásica tuvo un carácter superlativamente práctico, ajeno a especulaciones metafísicas, aceptando en muchos casos ideas del período helenístico griego, Epicúreas, Lucrecio, o estoicas, Lucilio, Séneca, Marco Aurelio. De todos ellos, el más grande es, sin duda, Tito Lucrecio Caro, siglo I a.C. Nació en Roma, padeció desequilibrios mentales, al parecer a causa de un bebedizo amoroso, y se suicidó a los 41 años. Es autor del soberbio poema de Rerum Natura, cuya versión más autorizada es la del profesor Agustín García Calvo, 1997. El poema se divide en 6 partes en las que trata asuntos de astrofísica, física atómica y temas psicológicos y religiosos, entre otros. Para nosotros, la parte más interesante es la tercera, dedicada al miedo a la muerte, y sobre la cual ha escrito un magistral trabajo la ya citada Martha Nussbaum, 2003. He aquí algunas de sus ideas fundamentales. En primer lugar, el miedo a la muerte es el mayor obstáculo para una existencia feliz. Su eliminación es un asunto decisivo, porque erradica nuestra ilusoria ansia de inmortalidad. Es un miedo que tiene su origen en el inconsciente, psic. Y para extirparlo es menester una autoterapia desarrollada en varias fases, identificar los síntomas, por ejemplo, mantener creencias religiosas que siempre son malas, por ser todas falsas, o vivir en continua actividad para olvidarse de nuestra inevitable desaparición. O acumular riquezas, buscar gloria, honores y poder como sustitutos de la inmortalidad. Estas ideas de una frenética actividad y búsqueda de la fama las veremos repetidas posteriormente, como se verá. En segundo término, hay que tomar conciencia cabal de la naturaleza irracional del miedo a la muerte. Lucrecio acepta las ideas de Epicuro, la muerte nada es para nosotros, pues es imposible vivenciarla. Si ella está, nosotros no estamos, y al revés. Es por tanto irracional temer un evento futuro que no se puede experimentar. Lo que exista tras morir no puede ser diferente a lo que existía antes de nacer, la nada. El argumento de Epicuro Lucrecio no está exento de críticas, y así la recoge Nussbaum. En primer lugar, ambos filósofos se centran en el individuo ya muerto que, desde luego, no puede vivenciar su muerte pero, muy probablemente, lo que las personas tememos en realidad es no tanto la muerte sino el proceso de morir, la agonía dolorosa, etc., y esto no es absolutamente irracional. Además, Lucrecio nunca contempla que el miedo a la muerte pueda conllevar, desde la perspectiva evolucionista, buenas consecuencias para el individuo, llevándole a adoptar conductas prudentes, no temerarias, que pongan en peligro su vida. Finalmente, como argumentó Schopenhauer, el miedo a la muerte puede impulsar acciones valientes, que funjan como sustitutos de la inmortalidad, tener descendencia, o producir grandes obras de arte, ciencia o literatura. Sobre Lucrecio es absolutamente imprescindible leer el libro, El Giro, de Greenblatt, 2012. Michel de Montaigne, nacido cerca de Burdeos, en 1533, es un personaje de un enorme atractivo intelectual, y para nuestro asunto, de una importancia extraordinaria. El interés de su pensamiento lo demuestra ante todo que sus obras fueron incluidas por la Iglesia Católica en el índice de libros prohibidos. De familia rica,
se educó en los clásicos, aprendió latín antes que francés, estudió derecho, viajó por Europa, y fue elegido alcalde de Burdeos. 2 veces sobrevivió a la muerte, tras una caída del caballo, y luego a una epidemia de peste. Vivió en unos tiempos de luchas sangrientas, 6, las guerras de religión, aunque confiesa que siempre trató de conservar la tranquilidad del ánimo en su existencia. Murió retirado en su castillo, dedicado a leer y a escribir, sin apego a honores ni riquezas. Los ensayos, de lectura inexcusable, hay que leerlos sin prisa, poco a poco, constituyen una obra cumbre del pensamiento universal. La obra está dividida en 3 libros y 112 capítulos, y trata de muy diversos asuntos: la mentira, la ociosidad, los olores, la incertidumbre, la crueldad. Y también aborda sus cólicos, el tamaño de su pene, y otros asuntos íntimos. 7. Y en varios capítulos se refiere también a la muerte. Como Platón, pensó que filosofar es aprender a morir, y que la mejor forma de afrontar el miedo a la muerte es frecuentarla, pensar constantemente en ella. Nada he tenido más en la cabeza desde siempre que las imágenes de la muerte. Montaigne, 2007, y 6. Pensar en ella nos ayuda a ahuyentar el miedo. Lo realmente duro, decía, es perder la juventud. ¿Qué razón tenía? Lo que no le impidió manifestar un talante alegre, disfrutar de los placeres y rechazar la melancolía. Mi oficio y mi arte es vivir. Dijo también el francés que a los hombres les atormentan sus opiniones sobre las cosas, no las cosas mismas, y, por tanto, si juzgamos como malos los eventos, también mediante el juicio podemos despreciarlos y acomodarlos a nuestra conveniencia. La razón nos ayuda a afrontar la muerte con espíritu fuerte, sin cobardía ni tristeza. 8. Por lo demás, hay una forma sencilla de familiarizarse con la muerte, de probarla de alguna manera, que es igualarla con el sueño. Página 10.